Hoy es un día especial, ya que cambiamos un poquito el formato del tradicional almuerzo de APA para formar este distinguido panel para discutir algo que es de suma importancia para el futuro de Puerto Rico. El plan de desarrollo económico o el plan de crecimiento económico y fiscal. Primero quería cubrir un par de temas. El cóctel de Navidad de APA será aquí en el restaurante Antonio el viernes 4 de diciembre. No se olviden y estén pendientes a los emails con los anuncios. Se están enviando algunas cartas a algunas compañías para que sean auspiciadores, así que si usted quiere ser auspiciador, pues se comunica con alguno de los miembros de la Junta. Segundo, quiero dar la bienvenida a dos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, miembros del Financial Management Association, que estarán asistiendo durante este evento. Ellos yo creo que están todavía en la mesa, pero ustedes los vieron en la mesa de entrada. Se encuentra con nosotros Rafael Portela, que es el presidente del capítulo allí en la UPI, de Los Gallitos, y Paola Brignoni, miembro del capítulo. Así que durante futuros almuerzos, miembros del capítulo rotarán como invitados y así nos estarán apoyando en APAF. APAF se integra con la universidad, con los estudiantes. Acuérdense que tenemos que rotar, algunos ya nos estamos poniendo más viejos que otros. Así que ellos estarán viniendo y le proveeremos a estos estudiantes una oportunidad de vincularse con el entorno financiero puertorriqueño que representa APAF. Ok, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la actividad de hoy y el panel. Tras ya 10 años de estancamiento económico y la inhabilidad del gobierno de ajustar su función ante una nueva realidad económica, ya nos llegó la hora cero y es hora de actuar. Así que, si ustedes ven las noticias, leen, la mirada del mundo financiero está puesta en Puerto Rico y el futuro de Puerto Rico se dictará de acuerdo a lo que hagamos ahora. Así que les voy a ofrecer aquí unos pequeños detalles como preámbulo del panel que vamos a tener hoy, unos preámbulos sobre el plan de desarrollo. Se lo voy a tener que leer porque como que está lejos allí, pero los que puedan leerlo, pues. Y estos son unos puntos importantes que el plan de crecimiento económico y fiscal de Puerto Rico tiene. Y es importante notar que esto vienen varios reportes que han salido anteriormente a esto, el notable Kruger Report y otro anterior sobre la liquidez de Puerto Rico, pero este es el que tiene unos elementos importantes de cómo se va hacia el futuro y qué es lo que hay que hacer. Más que no nos dice la fórmula de cómo se va a lograr las cosas, dice qué es lo que hay que hacer. Pero el plan dice, obviamente, el déficit y hace un estudio de 2016 al 2020, hace una proyección del 2016 al 2020. El déficit financiero acumulativo del ELA se proyecta en 27.8 billones para los años fiscales 2016 al 2020, si no se toma acciones correctivas. Además, y esto ya es crítico y lo estamos viendo en las noticias hoy o en estos días, se espera que la cuenta de caja única del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, ¿no?, lo que les llaman el TSA en inglés, y el Banco Gubernamental de Fomento agoten ambos su liquidez antes de fin de año calendario 2015. Okay, eso es ya. El grupo de trabajo estima que el ELA podría reducir su déficit financiero acumulativo en más de 11.9 billones de dólares entre el 2016 y el 2020 mediante una combinación de aumentos en los ingresos y reducciones en los gastos. Además, el crecimiento económico, de alcanzarse, si se logra un crecimiento económico, podría reducir el déficit financiero en unos 1.9 billones de dólares. Pero, aún después de poner en vigor el plan de crecimiento económico y financiero, lo que está sujeto a grandes riesgos políticos y de ejecución. Aquí hay unas medidas drásticas que están recomendadas. Las proyecciones del grupo de trabajo que preparó este plan
Sugieren que el ELA no puede cumplir con las exigencias del servicio de la deuda según programado actualmente y deben reestructurar sus obligaciones. No nos dice cómo, pero de eso nos va a hablar uno de los panelistas. Después de tomar déjame darle para mantener el slide. Después de tomar en cuenta el impacto estimado de todas las medidas e incluir los beneficios potenciales del crecimiento económico, todavía se proyecta que el ELA tendrá un déficit financiero acumulativo desde 2016 al 2020 de 14 billones de dólares. ¿Okay? Así que nos está diciendo en buenas palabras que hay que hacer algo con esa deuda que tenemos pendiente. Hay unas medidas que propone el plan y son de tres tipos de medidas. Una es el crecimiento económico y de reforma estructural, que es fomentar el empleo, diversificar los combustibles, todo lo que hemos estado oyendo, todo lo que hemos estado todo el mundo hablando, mucho de lo que la empresa privada le ha dicho al gobierno por mucho tiempo. Estabilidad fiscal, obviamente eso es en palabras finas, reducir los costos de operación y estabilizar la base de ingresos que recibe el gobierno. Y entonces, y tercero, una reforma institucional y de transparencia en términos de cómo se llevan los affairs de los sistemas de gobierno. ¿Okay? Ahora mismo, como ustedes saben, una de las críticas grandes que tienen sobre Puerto Rico es que no tenemos transparencia en la información. Y el mismo Congreso, cuando se le estuvo hablando, dijo, pero dime las cifras, ¿dónde están los estados financieros? Si usted va a un banco hoy en día y le dice, yo no tengo el estado financiero del 2013, ¿qué le va a decir el banco? ¿Okay? O sea, en muchas de las cosas se ha perdido la perspectiva de quién tiene el dinero y quién no tiene el dinero y quién le debe a quién. ¿Ok? Y quién toma unos compromisos. Así que, nada, eso lo dejo para que lo discutamos con el panel. Para presentarle entonces a los panelistas, nuestros panelistas cubrirán importantes aspectos del plan. Perdonen, hay una parte aquí que es bien importante. El plan cubre de 2016 al 2020, requiere unas acciones por parte del gobierno federal que las detalla, y eso obviamente es una otra de estas incertidumbres que vamos a tener. Propone una junta de control fiscal que tenga un governance sobre este particular aspecto. Así que, nada. Así que quiero presentarle a los panelistas. Manuel Moreda nos hablará de aspectos relacionados a la deuda pública. Heidi Calero nos dará su perspectiva sobre la Junta de Control Fiscal. Y finalmente Manuel Sidre verá los aspectos que afectan a nuestro ambiente empresarial. Así que quiero agradecerle el tiempo que nos han brindado a este distinguido panel y permítame presentarlo. Manuel Moreda, presidente ejecutivo. Señor Moreda fundó X-Square Capital, una firma de asesoría e inversiones registrada en el SEC en el 2013. Sus deberes como vicepresidente ejecutivo incluyen la gestión diaria y el desarrollo de la empresa y de su equipo. Además, el señor Moreda también sirve como gestor de la cartera de más de 130 millones de activos bajo gestión. Antes de unirse a X-Square, el señor Moreda ocupó varios cargos dentro de Santander Asset Management, Santander Securities Corporation y el Banco Santander Brasil entre 2006 y 2013. Mientras que participaba en el programa que pasó, fue nombrado a Global Banking del Banco Santander Brasil y División de Mercado situado en Sao Paulo, donde trabajó especialista de productos en el desarrollo, fijación de precios, ejecución de operaciones complejas y estructuradas, entre otras. En Santander Asset Management formó parte del equipo responsable de la gestión por más de 3 billones de activos. También trabajó con la división de los valores de Santander de Banca de Inversión. El señor Moreda tiene una licenciatura es un bachillerato en Administración de Empresas con alta distinción de la Universidad de Michigan Ross School of Business. El señor Moreda tiene la designación de Chartered Financial Analyst y es miembro de la Sociedad CFA de Chicago y Sao Paulo y de la Profesional de Administradores de Riesgo Internacional PRMIA. Así que demos una bienvenida a Manuel Moreda. Gracias. Será nuestro primer.
Heidi Calero, economista, abogada desde 1993, es presidente de su propia firma, H. Calero Consulting Group, desde la cual provee servicios de consultoría en áreas de economía, planificación y finanzas. Graduada de la Universidad de York, Inglaterra, donde obtuvo el grado de doctorado, ¿no?, en filosofía, en economía. Posteriormente se graduó de leyes de la Universidad de Puerto Rico. Está admitida al Colegio de Abogados de Puerto Rico. Como vicepresidente ejecutivo, tuvo a cargo del Departamento de Funcionamiento Corporativo y Municipal de Drexel Burnham Lambert en Puerto Rico Inc. Estableció en Puerto Rico las oficinas de la banca de inversiones de Salomon Brothers. Fue responsable por la creación y dirección del Departamento de Economía de Citibank en Puerto Rico. Heidi ha colaborado en diversas juntas de directores de entidades con fines de lucro, asociaciones profesionales y entidades sin fines de lucro. Es cónsul honoraria de Suecia en Puerto Rico. Durante su carrera ha recibido varios premios y distinciones. Bienvenida, Heidi. Si quieres te puedes unir aquí con nosotros al frente. Gracias. Finalmente, fundador de Los Sidrines, empresa líder en la manufactura, venta y distribución al por mayor y el detalle de productos de panadería y repostería en Puerto Rico, el señor Manuel Sidre es graduado de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, con un bachillerato en gerencia con concentración en finanzas y mercadeo. Ha ocupado varias posiciones de lideratos, en la que se destaca presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, presidente y fundación de la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico, entre otras organizaciones empresariales, comunitarias y filantrópicas en Puerto Rico. Actualmente es miembro de la Junta de Directores de SER de Puerto Rico, Echar Pa'lante, Agenda Ciudadana, entre otras. Es miembro de la Junta de Síndicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico desde 2009 y es receptor de muchos reconocimientos. Como lema tiene: devolverle al Señor todas las bendiciones, dedicando gran parte de su tiempo a entidades y esfuerzos que busquen hacer de Puerto Rico el país que queremos y que merecemos todos los puertorriqueños. Quisiera añadir que justo esta semana se le puede atribuir un nuevo título al señor Sidre, ya que es candidato a la gobernación de Puerto Rico. Así que le deseamos éxito en esta nueva faena. Gracias. Para comenzar el panel, comenzaremos con el señor Manuel Moreda para hablarnos un poco de los aspectos financieros. Nos vamos a tener tarjetitas. Ustedes verán que tienen tarjetitas y los muchachos de la universidad pues van a estar pasando, recogiendo las preguntas que usted tenga para los candidatos. Cada candidato tendrá como unos 14 minutos para dar su presentación, algún comentario entre medio y vamos a seguir así. Así que comenzamos con el señor Manuel Moreda. Gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por dejarme participar de este panel. La realidad del tema es que para hablarles sobre la renegociación de la deuda pública de Puerto Rico necesitamos ir un poco más allá del contenido del plan de desarrollo económico y fiscal que presentó la administración en septiembre. La razón para esto es que el plan realmente no contiene detalles concretos sobre el proceso de renegociación de la deuda. Simplemente presenta una brecha financiera de aproximadamente 14.000 millones de dólares. ¿Más todavía? Es que aquí yo lo escucho altísimo, discúlpenme. Okay. Volviendo, la razón por la cual tenemos que desviarnos del plan es porque el plan simplemente estipula que hay una brecha financiera de aproximadamente 14.000 millones de dólares e insiste en que parte de esta brecha, si no toda, debe atenderse mediante la reestructuración de la deuda. Es por esto que en el plan, en documentos oficiales publicados subsiguientemente y en expresiones públicas por líderes políticos, la deuda de Puerto Rico se ha declarado como impagable. Queda claro que el gobierno y sus instrumentalidades enfrentan una serie de gastos inminentes relacionados al pago de principal e interés de su deuda. El plan detalla cómo el gobierno pudiera quedarse sin dinero tan temprano como noviembre de este año, pero como hemos visto, han logrado lidiar con ese tema y ahora básicamente se estima que su posición de liquidez precaria podría limitar su habilidad de cumplir con sus obligaciones en diciembre o enero del año que viene. Específicamente, el Banco Gubernamental de Fomento tiene que hacer un pago relacionado a su deuda de aproximadamente 354 millones de dólares en el día número 1 de diciembre.
Cabe notar que aproximadamente 267 millones de esos 354 millones del pago cargan con la garantía de Lela. En adición, el gobierno enfrenta un pago adicional el 1 de enero del 2016 de 357 millones de dólares relacionado a la deuda del GO, al igual que otras obligaciones que cuentan con el respaldo del crédito de Lela. Queda claro que las necesidades de flujo de caja del gobierno son más severas a corto plazo. El hecho de que el gobierno se encuentre sin acceso a los principales mercados de capital ha agravado la situación, lo que ha forzado a la administración a recurrir a fondos de agencias locales para cubrir sus gastos inmediatos. Esto, aparte de amplificar a nivel local los efectos de un impago en general, es una práctica con vida útil limitada y claramente insostenible. Por lo tanto, la reestructuración de la deuda de Puerto Rico se tiene que enfocar primordialmente en los próximos vencimientos, básicamente en el servicio de la deuda durante los próximos 5 años, a fin de aliviar las presiones a corto plazo y liberar el dinero necesario para continuar con las operaciones del gobierno e invertir en el crecimiento económico y competitivo de la isla. Entre la extremadamente escasa información que el gobierno ha divulgado en cuanto a sus planes para renegociar la deuda, produjeron un documento que por lo menos nos da un marco de referencia en el cual basar cualquier tipo de análisis relacionado al proceso. El documento, titulado Restructuring Process and Principles, no solo establece que el gobierno entrará en negociaciones con los acreedores, sino que también detalla una serie de requisitos que han de seguirse durante el proceso. El proceso de renegociación deberá ser voluntario y a base de negociación consensual. En mi opinión, los principios expuestos en el documento son sumamente ambiciosos y, en algunos casos, sufren de conflictos fundamentales. Repasando la lista de los puntos más importantes, inmediatamente nos encontramos con la primera incongruencia fundamental. La renegociación deberá evitar el impago de la deuda de Lela, así lee el documento. Estoy seguro que la administración entiende que esto simplemente significa que se le continuará pagando a los acreedores bajo términos renegociados. No obstante, cualquier tipo de renegociación se podría catalogar automáticamente como un impago. Por el otro lado, es posible, y en mi opinión, sumamente importante, que el gobierno no contemple incluir los bonos de Lela, no contemple incumplir con los bonos de Lela. Expresiones públicas por los líderes políticos y la falta de transparencia en cuanto al proceso de renegociación levantan serias dudas sobre si este realmente es el caso. No obstante, soy de la opinión de que se debe hacer todo lo posible para salvar el crédito de Lela. A continuación le explico un poco más por qué. Al evitar incumplir o renegociar la deuda de obligación general, la cual según mi análisis es sostenible, es la mejor opción que tiene el gobierno para atender algunos de los otros principios que buscan seguir, según el plan que sacaron. Por ejemplo, mantener el crédito de Lela vivo sin renegociarlo le permite a Puerto Rico recobrar acceso a los mercados de capital en términos sostenibles mucho más rápido. El impago del GO le podría costar una década de falta de acceso al mercado externo, como en el caso de Argentina. En adición, al cumplir con las obligaciones de Lela, estarían cumpliendo con el requisito, según el documento que sacaron, de respetar las prioridades constitucionales. La deuda de obligación general, al igual que aquella respaldada por el crédito de Lela, cuenta con protección constitucional. Violar la Constitución mediante un impago abriría la puerta a una avalancha de reclamaciones legales, las cuales se tendrían que atender en cortes que no cuentan con un marco de referencia legal. No me cabe duda que sería un proceso sumamente complejo y prolongado que le traería más problemas al gobierno de lo que le ahorraría cualquier impago de su deuda. En cuanto a los otros principios a seguirse, queda claro que deben intentar resolver el problema financiero del país a largo plazo. Aunque el enfoque inicial debe ser en los vencimientos inminentes, el resultado final de la renegociación debe contemplar el futuro. Al final del día, los acreedores saben que parte de la deuda es igualmente insostenible a largo plazo, por lo cual entiendo que deberían de estar dispuestos a negociar a cambio de mejorar su oportunidad de repago. Me gustaría abarcar un poco también sobre la intención de renegociar la deuda de múltiples emisores simultáneamente, según establecido en el documento que repartieron. Como le demostraré un poco más adelante, cada emisor cuenta con una serie de particularidades y, tomado como un todo, la mayoría de los emisores de deuda de Puerto Rico están entrelazados de una forma u otra. Es por esto que anticipo que será extremadamente difícil para el gobierno
llegar a un acuerdo entre diferentes clases de bonistas, ya que cada una probablemente tenga argumentos y expectativas específicas al crédito que poseen. Por último, la intención de, y cito, según el documento, maximizar el recobro para los acreedores sin comprometer la habilidad del gobierno de proveer servicios a sus ciudadanos, será imposible sin la intervención por parte de las Cortes o algún tipo de junta de control fiscal. El gobierno ha tenido múltiples oportunidades de hacer ajustes para cumplir con este deseo de maximizar el recobro y han dejado de actuar en repetidas ocasiones. El plan de desarrollo fiscal y económico detalla ciertas medidas que esperan tomar para reducir la brecha financiera, pero quedan fuera un sinnúmero de medidas adicionales que se podrían implementar. Basándonos en qué han hecho o intentado hacer hasta el momento, queda claro que el gobierno no ha recurrido a implementar todas las opciones que tiene disponibles para poner la casa en orden y posiblemente maximizar el recobro a los acreedores. Independientemente de las intenciones del gobierno en cuanto al proceso de renegociación de la deuda, debemos considerar que existen un sinnúmero de obstáculos presentes que podrían entorpecer cualquier proceso de renegociación. Por lo tanto, es muy difícil decir con certeza exactamente qué pasará en el caso de Puerto Rico. Una renegociación total de la deuda se enfrentaría con numerosos problemas legales debido a las distintas garantías y fuentes de repago que tienen los bonos de Puerto Rico. Por ejemplo, la deuda de Lela tiene protecciones constitucionales, mientras que Cofina cuenta con una fuente de repago segregada. Debido a la diversidad de emisores de deuda de Puerto Rico, es más probable que cualquier renegociación de deuda sea selectiva y específica a ciertos emisores a base de su capacidad de repago. No obstante, debido a la interconexión implícita que hay entre los distintos emisores de deuda de Puerto Rico, cualquier renegociación selectiva probablemente se vea afectada por reclamaciones por parte de acreedores que reclaman activos o fuentes de repago en común. Abarcando un poco más sobre este tema, entiendo que lo más importante es resaltar que Puerto Rico no cuenta con los poderes soberanos que necesita para poder reestructurar su deuda de manera rápida y eficiente. Y hago hincapié en este punto. Los bonos de Puerto Rico no cuentan con cláusulas de acción colectiva, o mejor conocidas como Collective Action Clauses, y el gobierno no cuenta con la habilidad de implementar este tipo de cláusulas retroactivamente. Esto es un punto sumamente importante debido a que de aquí parten la mayoría de los otros problemas que enfrenta cualquier tipo de renegociación de deuda de Puerto Rico. Sin cláusula de acción colectiva, los emisores necesitan que todos los bonistas acepten cualquier propuesta para que se den su totalidad. Alternativamente, los bonistas cuentan con remedios legales que no se le pueden quitar mediante acciones colectivas. En esencia, no se pueden ejercer los conocidos cram-down provisions, como se ha visto en la renegociación de deuda de países soberanos como Grecia. El nivel de fragmentación entre los bonistas es tal que lo más probable es que acaben diversos grupos de bonistas llevando al mismo o varios emisores a corte para intentar argumentar sus casos particulares. Tal situación aportaría sin duda a entorpecer los esfuerzos del gobierno de resolver la crisis. El intercambio voluntario de la deuda es la única opción viable desde un punto de vista legal. Sin embargo, es muy poco probable que esto pueda llevarse a cabo a tiempo y con la cooperación de todos los bonistas debido a la diversa base de tenedores con diferentes intereses. PREPA sirve como un tremendo ejemplo de esto. Aunque existe la posibilidad de intervención por parte de los Estados Unidos, aunque el tema ha ganado algo de tracción en Washington últimamente, simplemente no cuenta con suficiente respaldo político como para ser considerado algo viable o alcanzable dentro del poco tiempo que tiene el gobierno para resolver su problema. Si algo, los Estados Unidos intervendrán solo si queda claro que Puerto Rico es totalmente incapaz de solucionar su problema y que esto presenta una crisis que afecta directamente a la ciudadanía. Por último, nos encontramos con un panorama político que no es favorable para completar una tarea tan grande y ambiciosa como la que se está planteando. Renegociar una suma significativa de deuda e implementar medidas de aumentos de ingresos, reducción de gastos y fomento económico se hace cada vez más difícil, especialmente entrando en un año de elecciones. Aquí pasamos a un slide. En este slide, básicamente, yo les enseño el overview de la deuda de Puerto Rico. Es un resumen de los diferentes emisores, pero lo tengo aquí específicamente para enseñarles este slide. A primera instancia, el diagrama aparenta ser uno
uno de esos esquemas de una jugada de fútbol que le presenta el entrenador al equipo que ninguno de nosotros entendemos. Pero realmente si se fijan, básicamente las flechas rojas indican relaciones en las cuales uno de los acreedores pueden tener acceso a los recaudos del otro, o relaciones en las cuales pueden existir disputas sobre los activos disponibles para el pago de la deuda del emisor. Las flechas verdes representan emisores que tienen obligaciones en común, y por último las flechas azules representan acuerdos mediante subsidios de energía entre PREPA y otros emisores, por ejemplo como los conocidos SILTs. O sea que aquí queda claro en el panorama de que hay una interconexión entre los créditos de Puerto Rico sustancial, y la realidad es que al final del día, si esto no se resuelve de forma voluntaria, va a acabar en las cortes, y es muy probable que los bonistas del Fondo General vayan detrás de los activos de otros emisores, y los bonistas de los otros emisores acaben demandándose entre ellos, y pues básicamente yo espero que no haya muchos abogados aquí, pero si los hay, les digo felicidades, porque básicamente lo que puse aquí, más aún, si se quedan mirando fijamente hasta que empieza a desenfocarse la imagen, podrán ver el mensaje escondido. Ser un abogado va a ser sumamente lucrativo durante el proceso de renegociación. Habrá un sinnúmero de demandas en contra de emisores, inclusive entre grupos de acreedores, mejor conocidos como billable hours. Idealmente, el gobierno debería proteger los créditos más importantes, específicamente la deuda de obligación general o garantizada por el ELA, y posiblemente la de COFINA. Esto es sumamente importante por varias razones. Primero, esta deuda representa sobre 50% de la deuda de Puerto Rico, excluyendo la de las corporaciones públicas. Al excluir esta deuda del proceso de renegociación, se simplifica sustancialmente el proceso de reestructuración. Más aún, esta deuda cuenta con protecciones legales superiores a la deuda de otros emisores, lo cual representaría mayores retos desde el punto de vista del gobierno en el caso de cualquier tipo de renegociación. Por último, Puerto Rico eventualmente tendrá que recuperar su acceso a los mercados de capital para garantizar el buen funcionamiento del gobierno y evitar brechas financieras adicionales a largo plazo. Al proteger los créditos más importantes, es mucho más probable que el mercado recupere su confianza en relación a estos créditos de Puerto Rico y le otorgue financiamiento a un futuro. En mi opinión, y como presenté recientemente en un panel ante economistas, entiendo que es posible que el gobierno pague esta deuda en su totalidad, hablando específicamente de la deuda de obligación general y COFINA, sin la necesidad de renegociarla, implementando los pasos que ponen en el plan, al igual que unos pasos adicionales que pueden implementar. Si desean, pueden ver el análisis de ese reporte, está disponible en economistaspr.org. Solamente para resumir todo lo que he discutido hasta el momento, la realidad es que el resultado de cualquier proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico es extremadamente difícil de predecir. Hay una multitud de variables que considerar al hacer el análisis. Más aún, no existe un marco de referencia que sirva como guía para la deuda de Puerto Rico, por lo cual entiendo que cualquier renegociación traerá consigo batallas legales prolongadas que serán costosas tanto para los bonistas como para los emisores, y que solo servirán para entorpecer el proceso de ajuste fiscal y crecimiento económico. Esta última parte causó un poco de conmoción en la oficina, pero va a incluir aquí por si es fanático. En el caso de Puerto Rico, entiendo que es más apropiado utilizar la famosa frase de la serie Game of Thrones: "Brace yourself, winter is coming". Entre diciembre y enero sabremos lo que va a pasar en Puerto Rico, si va a haber una renegociación voluntaria entre las partes o si se van a ver en corte todo y posiblemente nos veamos por un periodo prolongado de batallas legales. Y esa es básicamente mi presentación, y pues me imagino que ahora lo abrimos a... No, sí, las preguntas las vamos a tener en el final, ¿no? Y tienen las tarjetas, así que vayan anotándolas. Algunos de los estudiantes van a estar recogiendo esas tarjetas, pero nada, algún comentario de alguno de los otros panelistas, si tenían alguno. Yo lo único que quería añadir es que sí, estoy de acuerdo que el momento ahora, esto es crítico ahora, y cuánta, vamos a poner así, ¿cuánta confianza tú tienes que se ocurra esa negociación voluntaria, o que el gobierno esté inclinado a proteger los créditos más importantes? Bueno, si me dejo llevar por los comentarios que se han hecho públicamente, yo diría que el gobierno no tiene demasiada inclinación,
Pero si me dejo llevar por la lógica y realmente si el gobierno quiere mantener acceso a los mercados de capital, que es algo esencial para el funcionamiento de cualquier país, pues es sumamente importante que mantengan algún tipo de crédito vivo. Un crédito que es incumplido es un crédito que está en default y es un crédito que le va a tomar mucho tiempo recuperar la confianza del mercado. Ellos pueden hacer un incumplimiento selectivo de ciertos créditos, invocar el clawback provision. Nosotros hicimos todo este tipo de análisis de ciertas agencias del gobierno y ahí existe el dinero para cubrir el pago del GIO sin ningún tipo de problema. Posiblemente el de Cofina, dependiendo del nivel que llegue. Ahí está involucrado algunas alianzas público-privadas que el gobierno no contempla en el plan. Está involucrado que el gobierno federal renueve los fondos de la Affordable Care Act y entre otras cosas, pero yo creo que la capacidad del gobierno de pagar el GIO está ahí si ellos realmente tienen el interés y sobre todo, dado que el GIO tiene la protección constitucional en la cual dice que le tienen que asignar todos los recursos disponibles, no pueden aumentar impuestos a base de cumplir con los pagos, pero tienen que literalmente pasarle todos los recursos disponibles al gobierno central a los bonistas. O sea que, en mi opinión, no sabría decirte qué está pensando la administración, pero si estuviesen pensando de forma lógica... La lógica versus la política es lo que tenemos que son como que están divorciadas. Correcto, y que yo tenía mis dudas. Yo en un momento, cuando ellos sacaron el escrito, ellos dejaron claramente, nosotros queremos respetar las prioridades constitucionales y yo interpreté eso como que pues, era positivo. Queremos pagar la deuda constitucional. Sin embargo, pues tú ves la portada del periódico de ayer, yo sé, donde dice que pues le vamos a pagar a los puertorriqueños primero, y yo creo que la periodista Joana Isabel hizo tremendo trabajo en una oración donde dijo claramente que dejar de pagar la deuda es dejar de pagar a puertorriqueños también. Correcto. O sea que hay que ver, no es fácil. Bueno, continuamos ahora con Heidi. Más adelante ustedes pues hagan las preguntas, Manuel va a estar para contestarlas, así mismo como las de los otros panelistas. Buenas tardes a todos. La verdad que este es un plato fuerte, ¿eh? Yo no sé si ustedes van a salir aquí con indigestión o no, pero... Por eso servimos pescado. Y no hay nada tan refrescante como ver la juventud y pensar que realmente están pensando en la administración y de que entienden toda esta complejidad, especialmente en la legislatura. Pero las canas, ¿verdad, Manuel?, nos dan un poquito más de claridad. Anyway, voy a hablarles sobre la Junta de Control Fiscal o de Responsabilidad Fiscal y Financiera, de la cual el plan de reestructuración que se ha presentado por el gobierno pues está hablando como una opción. Déjeme decirle primero, si Puerto Rico sigue creciendo al ritmo de 1% real, que no lo está haciendo, nos va a tardar aproximadamente unos 14 años regresar al nivel del 2005, que antes de la recesión. Si crecemos al 3.4% real, pues en 4 años empezamos a crecer como estábamos y regresábamos al nivel del 2005, así que es evidente que parte de lo que hay que hacer aquí es crecer la economía, ¿verdad? El cuadro en que tenemos es que el agente fiscal, que es la estrella o era la joya de la corona, pues realmente está en graves problemas, no hay liquidez y las proyecciones no son muy buenas de aquí en adelante. Y la cuenta de Hacienda, según había mencionado José, también se queda sin mucho dinero para noviembre del 2015, según nos ha indicado el plan que presentó el gobierno, y que a diciembre, que está ahí al lado de la esquina, estaríamos con una deficiencia de 205 millones de dólares. Encima de esto hay que pagar la deuda, el servicio de la deuda, especialmente diciembre, enero y febrero. Estamos hablando de 1.7 billones de dólares que hay que buscar. Eso incluye GOs, prepa, autoridad de acueducto, edificios y carreteras. Y el otro pago grande que hay que hacer es para julio del 2016, que serían de 1.9 billones de dólares. Así que
el marco es falta de liquidez, una economía que no crece y definitivamente un servicio de la deuda que todos nos preguntamos, bueno, ¿y los chavos dónde están? Y este es parte del panorama. Si Manuel presentó la complejidad de la deuda pública, que no es, la gente habla por ahí como si la deuda pública fuera una, es bien complejo, hay de distintos emisores, pero más que eso, ¿quién ha comprado la deuda pública a partir de la fecha en que el señor gobernador dijo Puerto Rico no puede pagar y fue y lo dijo al New York Times? Mala decisión, esas cosas no se dicen así. Pero aquí tenemos los fondos de cobertura y tenemos algunos de esos fondos buitres. Les encanta y han comprado ahí para que vean la complejidad de sentarlos en la misma mesa, a ver si negociamos. Think again, ¿verdad, Manuel? Piénsalo. Y las bolitas azules que tienen ahí es que ellos también se aglutinan. O sea, no es que estén las bolitas solas por ahí mirando sus intereses, es que ellos se reúnen en un común denominador, quieren que le paguen. Así que definitivamente es una situación bien compleja. Vamos a ver las propuestas que dice el plan de crecimiento fiscal y económico. Dice, bueno, pues una de esas opciones es establecer una junta de control de responsabilidad fiscal con miembros que van a estar designados por el gobernador. Esa es la primera falla, designados por el gobernador. Y esto pues lo presentaron por orden ejecutiva en septiembre 9 del 2015. El Tesoro, a través de Casa Blanca, pues dice en octubre 21, cuando se estaban discutiendo algunas de las vistas en el Congreso, pues mira, ¿qué tal Puerto Rico? Una super capítulo 9 de protección de bancarrota, pero obviamente atado también con lo que le llaman una fuerte supervisión que no es nada más que también otra junta de control. Yo creo que lo que van a presentar, si la presentan, porque no estoy tan seguro de que el Congreso esté muy interesado en ayudar en estos momentos a Puerto Rico, porque ese super capítulo 9 te lo puedan ofrecer, pero atado con una junta de control o de supervisión fiscal y que le digan, Puerto Rico, ¿tú quieres la bancarrota? Tienes que ir con esta junta. Vamos a ver si Puerto Rico decide o si le hacen esa oferta. La Junta de Control, según ha indicado el informe, iba a estar designada por 5 miembros que iban a tener nombramientos escalonados, iba a tener esa responsabilidad sobre distintas entidades de gobierno, iba a tener independencia, entre comillas, porque iba a tener su fuente de ingresos, es decir, una módica cifra de $1 millón mensuales para correr esta junta. Estamos en crisis, recuerden esto. Iba a poder reclutar su personal, iba a tener los poderes de supina, iba a poder poner multas a aquellos que no cumplieran con los mandatos de la Junta, iba a revisar y aprobar el plan de crecimiento económico y fiscal de 5 años que este grupo de trabajo iba a preparar y que lo tenía que presentar a diciembre del 2015. Y los objetivos de este plan son reformas estructurales, que por supuesto tienen que tener legislación y aprobación de la legislatura, eliminar lo que sería esa brecha financiera, reducir la carga de la deuda, mejorar la formulación de presupuesto y sobre todo transparencia, asegurar eso, que como tenemos tanta transparencia, pues esta Junta lo iba a hacer. Bueno, esta Junta iba a estar revisando los presupuestos de las agencias, de corporaciones públicas, iba a estar monitoreando que cumplieran conforme ese plan. Le iba a estar dando advertencias si no cumplían con eso, es decir, te va a dar en la manita, mira, no lo hagas, no estás cumpliendo. Va a modificar y restringir el uso de fondos presupuestados a través de lo que le llaman unas suspensiones, ¿no?, de algunas de las partidas. Iba a crear un fondo de reserva presupuestaria utilizando el 2,5% de esas suspensiones de partidas. Es decir, aquellos que no cumplan, pues mira, de eso que no cumpliste, el 2,5% va para este fondo de reserva presupuestaria. Iba a crear un fondo para pagarle a los suplidores utilizando el 2,5% de los ingresos del Fondo General. Hay que crear un fondo de emergencia con no menos de 1% de los ingresos del Fondo General. La Junta de Control iba a prohibir que se hicieran sobregiros, prohibir
sobre giros en la agencia y corporaciones públicas, que las compras de $20,000 y más, imagínense cómo va a ser este cuello de botella. Tienen que ser aprobadas por la Oficina de Presupuesto y Gerencia, que un delito menos grave y multa de $5,000 a aquellos que fueran responsables por no cumplir, por estar comprando, haciendo compras que no fueran aprobadas por Presupuesto y Gerencia, think again, para julio 1 del 2018, porque esto no es para ahora. Ustedes pensaban que en el 2015 o el 2016, no. Hay un proceso eleccionario en noviembre del 2016. Esto es para noviembre, para julio 1 del 2018, pues todos los sistemas de contabilidad pues tienen que ser iguales a los de Hacienda. Así que no solamente abogados, como dijo Manuel, es que aquí los de sistemas operativos van a estar gozando con esto, porque tienen que poner todos los sistemas de contabilidad igualitos, estandarizados al sistema de Hacienda. Y el secretario de Hacienda va a revisar los ingresos netos del Fondo General en una base trimestral. ¿Se acuerdan aquello de dar también rendimiento de cuentas trimestralmente a la legislatura? Bueno, eso fue lo que presentaron a octubre 15 del 2015. Yo les quiero leer lo más actualizado que hay, ¿verdad? Porque nada como traerlo actualizado. Bueno, salió hoy las enmiendas que le hizo la legislatura, porque por supuesto tenemos que hacer enmiendas. Elimina el poder de aprobar el presupuesto, strike one. Elimina el presupuesto de $12 millones para la Junta, porque después de todo es la legislatura la que va a aprobar el presupuesto, strike two. Elimina el artículo 104, esa Junta de Responsabilidad Fiscal no tendrá supremacía sobre las demás leyes locales, strike three. Establece una reserva de control presupuestario y un fondo para el repago de esas cuentas que deben a los suplidores y los reembolsos a los ciudadanos, no empezando ahora, empezando en el 2017, strike four. El senador Batia, presidente del Senado, dijo: mire, lo que se ha aprobado hoy no es ninguna junta de control fiscal ni de responsabilidad fiscal. Esta junta no controla nada. Esta junta no decide nada. La legislatura es la que va a estar decidiendo. Puerto Rico tiene un serio problema de credibilidad en los mercados financieros. Puerto Rico necesita generar confianza y credibilidad. Así que nada más con el testigo. Vamos a ver entonces algunas de las experiencias de juntas de control, porque igual que aquí hablan de la deuda pública como si fuera una, pues vamos a ver lo que implican esas juntas de control de responsabilidad fiscal. Bueno, en Nueva York, la ciudad de Nueva York en el 75, los mercados financieros estaban cerrados, estaba a punto de irse a quiebra. Bueno, pues el gobierno federal, muy a pesar del presidente en aquel momento, se tuvo que comer sus palabras, y el Estado tuvieron que asumir el costo del sistema de universidad, así que le dio un paquete ahí grande, y una porción de bienestar, del sistema de bienestar y del sistema judicial. El Estado incluyó un compromiso de $2.5 billones para comprar lo que era de esa corporación que se hizo de asistencia municipal o de obligaciones de la ciudad. El presidente de Estados Unidos promovió una ley para cubrir parte de las finanzas de la ciudad, y los beneficios de pensiones, aquellos aumentos por seniority y por costo de vida, ajuste de costo de vida, no se iban a tocar. Esa junta operó por 11 años, así que si ustedes se creían que esto es por un añito, ¡ay! ¿Qué pasó? No, sí, no. ¿Pero qué es esto? ¿Se asustó? ¡Ay, Disney! ¡Ay, Dios mío! Ok. Vamos a ver entonces la Junta de Washington. Esta fue en 1995, Washington, D.C. El gobierno federal asumió control del sistema judicial, también asumió control financiero y administrativo de las prisiones. Parece que había mucha corrupción por ahí. Aumentó la aportación de Medicaid hasta cubrir el 70% del costo total. Asumió también el $5 billones de los fondos de pensiones, de retiro,
Imagínense que aquí asuman los 40 billones de unfunded liabilities. Sería maravilloso, ¿verdad? Bueno, aumentó entonces el cash flow, el flujo de efectivo a través de financiamiento y capacidad de tomar prestado al Tesoro de Estados Unidos. Mejoró la infraestructura a través de una aportación de casi 1.4 billones de dólares en fondos federales. Le dio, en términos, casi 300 millones de dólares en lo que fueron regalos, por decirlo así, grants, e incentivos contributivos. Y el IRS también empezó a recaudar los impuestos de la ciudad, lo que le ahorró 117 millones, el equivalente para Hacienda, a DC. La Junta de Control duró 7 años. Y aquí tienen algunos de los indicadores antes y después de cuando se estableció la Junta de Control. El número de miembros en la de Nueva York fueron 7 miembros, en la de DC fueron 5 miembros, y en la quiebra de Detroit 9 miembros, en la de Puerto Rico pues se ha presentado 5 miembros. El déficit antes de que empezara la Junta de Control en Nueva York era 2.2 billones de dólares, en DC eran 722 millones, la de Detroit eran 300 millones. La pérdida de población que había habido en la ciudad de Nueva York en ese momento, antes de que la Junta empezara, había sido de casi 10%, en DC de casi 29%, en Detroit 62%. Aquí en Puerto Rico nada más que se ha ido hasta ahora 7%, pero saben que la salvación es individual, así que tenemos pasaje de ida. La población en el 2014, ¿qué pasó después de toda esta experiencia de esta Junta en Nueva York? Pues ya había subido un 8,5%, estaba en 8.5 millones de personas, en DC había recuperado también, estaba en casi unas 700,000 personas adicionales, y en Detroit pues también había ganado unas 700,000 personas. El credit rating, la clasificación de los bonos de la ciudad en Nueva York estaban a nivel de chatarra. CAA1 al final habían subido casi 9 escalones, estaba BAA. En DC había comenzado con BA1 y subió 3 escalones después de la Junta a BAA1. En Detroit estaba también en basura, igual que está Puerto Rico, en CAA2, y terminó con B2, subió también 3 escalafones. En Puerto Rico, bueno, pues todavía no sabemos. No sabemos si va a haber Junta de Control. El empleo, al principio en Nueva York estaba en casi 3.2 millones de personas, terminó con casi 3.6 millones de empleados, para un crecimiento en todo ese periodo de 10%. Recuerden que Nueva York estuvo 11 años, en DC estuvo 7 años, ganó un 2% en empleo. En Detroit ya ha ganado, después de esta bancarrota, ha ganado 3%. La tasa de desempleo en Nueva York al principio era 11,5%, terminó con 7.6%. En DC empezó con un 8.2% de desempleo y terminó con 6.6%. Puerto Rico, en Detroit estaba en 18.7% y terminó con 12.7%. Así que mejoró población, mejoró el empleo, mejoró en términos de la clasificación de los bonos, la Junta de Control, pero es Junta de Control, no un muñequito como el que tenemos aquí. Para que tengan también bien claro que estas juntas también implicaron recortes significativos. En la de la ciudad de Nueva York se desemplearon 100,000 personas del empleo público. Tiene que ser una opción. Eso representó casi el 16% de todo el empleo público. En DC se dejaron desempleados 35.900 empleos públicos, eso representó otra vez casi el 16% de los empleos de gobierno en esas 2 ciudades. Y en Detroit se dejaron fuera, se votaron 7.000 empleados públicos, representando casi el 8% del empleo en esas 3 experiencias. Nuestra evaluación de esa Junta de Control, sin haber tenido en ese momento, cuando hice esto, lo que apareció hoy, es que esa Junta no va a ser independiente, no va a ser eficiente, esas medidas de reducción en gastos son controversiales, asume que el problema principal es uno de recaudo, cuando en realidad para mí el problema es uno de crecimiento económico, asume que los bonistas pues van a negociar en vez de litigar. Think again. Las negociaciones van a ser duras,
bien complejas y van a durar mucho tiempo. Asume que la reestructuración de deuda va a generar crecimiento económico, no necesariamente. Puerto Rico pierde en todo este proceso 15 años de desarrollo económico. Ofrecerá al Congreso de Puerto Rico ese capítulo 9 con el poison pill de la Junta de Control. Bueno, vamos a ver si acepta. En resumidas cuentas, me parece a mí que la Junta de Control Fiscal aquí presenta demasiados obstáculos. ¿Qué necesita suceder en Puerto Rico para cambiar el rumbo de donde estamos? Necesitamos otra vez aumentar la inversión. No sé si sea idealista, pero pensar en otro programa de incentivo de Estados Unidos a la 936 o realmente estar atrayendo a las alianzas público-privadas. El único problema que tenemos es que, pues si se ha dicho aquí que la gente, que no se paga la deuda, pues yo no sé si los inversionistas están muy dispuestos a venir a un lugar donde no pagan. Si pudiera tener algo de paridad en Medicare y Medicaid, también resuelve un problema serio en salud. El capítulo 9, protección de bancarrota, pues ayudaría a organizar un poco este proceso. Hay que reducir el número de agencias de gobierno. Yo lo siento, pero hay que dejar desempleados aquí a empleados públicos. Lo lamento. Aquí podemos cerrar agencias de gobierno mañana y nadie se entera, excepto por la gente que desemplea. Hay que adoptar una reforma contributiva. Hay que pagar, estoy con eso con Manuel, aquí hay que pagar las obligaciones generales para ganar credibilidad. ¿Usted quiere pagarle al policía, al maestro o a la enfermera? Pues recorte en otros lados y les paga, pero usted paga lo que es la obligación constitucional. En resumidas cuentas, aquí lo que necesitamos es liderato, visión, un plan y sobre todo ejecución. Esa es nuestra evaluación de la Junta de Control. Gracias, Heidi. Vamos a continuar con Manuel porque tenemos un tight deadline de Manuel y seguimos con las preguntas luego, así que le presento a Manuel Osidre, que nos va a hablar entonces del punto de vista económico. La verdad es que tengo que pedirle autorización a José, porque José cuando me invitó yo era panadero, era un industrial del pan que venía a hablarles de industria. Hoy me presento como un candidato a la gobernación de Puerto Rico, como candidato independiente, y no me extrañaron las sonrisas cuando lo dijeron. No me extrañan porque nosotros mismos no creemos que lo podemos hacer. Así que, con la venia de la sala, como dicen los abogados, y yo no soy abogado, me gustaría llevar el proceso un poco dentro de lo que... Mira si se oye ahí. ¿Se oye mejor ahí? Llevar un poco el proceso dentro de la realidad del país. Hoy yo no les hablo como dueño de los sidrines. Hace 2 años inicié un proceso de sucesión donde el pasado mes de septiembre compraron mi participación en el negocio un grupo de mi familia y un grupo de inversionistas. Así que yo me presento hoy como un ciudadano de Puerto Rico que tiene las mismas preocupaciones que cada uno de ustedes tiene en el día de hoy. Las mismas. Exactamente las mismas. No es de extrañar, yo creo que todos lo sabemos y a este nivel mucho más. Puerto Rico vive su peor momento en sus 522 años de historia. Su peor momento. Y sin duda alguna, las estrategias cada 4 años, alimentadas porque el partido que llega al poder destruye lo que hizo el anterior, no importa que haya sido bueno. La falta de consecuencia y la falta de consecución, unido a las lealtades fuera de sitio, pues no es de extrañarse que Puerto Rico deba 73 mil millones de dólares. Todos los que estamos aquí de una forma u otra nos hemos enfrentado a problemas económicos en nuestras vidas. Yo nunca he visto un problema económico que no se pueda resolver. Nunca en mi vida he visto un problema económico que no se pueda resolver. Sin embargo, he visto muchísimos problemas no económicos que mientras el ser humano no toma la decisión de hacerlo, nunca se puede resolver. Por ejemplo, comparto con ustedes el alcoholismo. El alcoholismo, hay miles de terapias, Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, etcétera, etcétera. Sin embargo, si el alcohólico no acepta que tiene un problema de alcohol, nunca podrá dejar de beber, aunque lo lleves a la clínica que lo lleves. Así que la primera pregunta que yo les hago en la tarde de hoy es si ustedes verdaderamente piensan que el modelo que nos trajo hasta aquí
tiene la capacidad de movernos al próximo nivel? Yo creo, esa es la primera pregunta que lo tenemos que hacer. Y la segunda pregunta que me hago yo como ciudadano de este país es si verdaderamente creemos que Puerto Rico está mejor hoy que hace 10 años atrás. Y la respuesta es muy sencilla. Así que no es de extrañarse que muchas personas como yo vean en la política una oportunidad espectacular, porque la mesa está servida para que entre cualquiera que hable bonito como hablo yo, se presente ante ustedes con una fórmula mágica y diga que va a resolver el problema. Y encontrarán en ustedes mucha gente que piensa que lo puedo resolver. Pero la realidad no es esa. La realidad es que Puerto Rico necesita apoderarse ordenadamente del país. ¿Qué es la palabra ordenada? Tenemos que empezar un poco a sacar las caras para afuera. Tenemos que empezar un poco a no presentarnos como la compañía X o H y empezar a presentarnos con nuestra cara de frente al problema, porque al final del término, el problema que tiene Puerto Rico es un problema de todos y nosotros lo causamos. Decía Heidi que si crecemos el 1%, para regresar a antes de la recesión nos tomaría 15 años, ¿no, Heidi? 14 años. Yo les pregunto, ¿y nosotros estábamos bien hace 14 años? Verdaderamente el país estaba en una línea enfocada, con un plan a largo plazo, con unas tácticas claras, con unas métricas. Se estaba evaluando el servicio público con el rendimiento, con la efectividad, con la productividad. Se estaban haciendo los convenios colectivos de la forma ordenada para que las personas cuando llegaran a su ejecución pudieran ser medidas por su trabajo, por su desempeño. Estábamos mirando a los políticos con el perfil que requiere un político. Estábamos mirando nuestro desarrollo económico, nuestra educación, nuestra seguridad, nuestra salud, con la responsabilidad de un país. Yo personalmente creo que no. Yo creo que nosotros fuimos cómplices de financiar nuestra irresponsabilidad. Y en esos 73 mil millones de dólares está financiada la responsabilidad de un país. Yo creo que ese es el llamado que una candidatura independiente de una persona que es retirada, que es abuelo, que es padre, que es hijo, que trabajó 40 años en su vida, como dicen muchas veces, como un animal, ha puesto todo eso en una mesa y se ha lanzado a un ruedo totalmente desconocido, que todo el mundo le tiene miedo, que cuando usted hace algo malo lo van a ampliar mucho más malo y cuando usted hace algo bueno le van a esconder lo que usted hizo, y que hoy día más se complica con las redes sociales, donde los memes, los insultos, las malas palabras son la orden del día. ¿Y qué me hace a mí estar aquí? ¿Por qué tuve que decirle a José, voy como quiera, aunque tengo el tiempo mío medido? Porque yo creo que Puerto Rico se tiene que volver a enamorar de Puerto Rico. Nosotros le perdimos el amor al país. Y ese amor lo tenemos que demostrar ahora más que nunca, pero no con soy borico para que tú lo sepas. Tenemos que demostrarlo con nuestro tiempo, con nuestras acciones, más allá de lo que hemos hecho, y que lo que nos hemos creído que hemos hecho mucho, les tengo que decir que no ha sido suficiente. Tenemos que hacer más, tenemos que envolvernos más. Yo les puedo venir aquí con una retórica de que voy a convertir el puerto de Ponce en la zona de valor agregado por excelencia, voy a revivir la agroindustria como el futuro del país, voy a retener la compañía de biotecnología y las medical devices para expandir el mercado, voy a coger lo de ley 22 y ley 20 y los voy a maximizar para que me reactive la AMA o me reactive el tren, o voy a crear el centro de la isla como el centro de agricultura de valor, o voy a traer la diáspora para atrás y crear un ecosistema tecnológico con todo lo que necesitamos, y voy a hacer el videogame de por excelencia en Macao. Puedo estar 3 horas hablando de ustedes de eso. Sí, no por ser brillante. Puedo hacerlo por 3 horas porque lo vengo oyendo hace 15 años. Lo vengo oyendo de gente como Vanesca, de gente como todos los que están aquí, que de una forma u otra me han influenciado. Aquí hay un economista de marca mayor que viene tratando de hacer las cosas en Puerto Rico hace 40 años, me refiero a papá de Eduardo Batia, que está ahí. Y junto a él, está Tobin, está McKinsey, está Rudy Little, está Parker, está Tim Kearney, está Heidi, está Joaquín, está Tony. Al final del camino no pasa nada.
porque no nos hemos apropiado ordenadamente del país. Y ustedes se sorprenderán, este vino aquí a hacer campaña. No vine a hacer campaña. Yo vine aquí, primero porque me llamó Tony, pero vine aquí porque creo que los cambios de los países empiezan en su gente pensante, empiezan en unos pocos que poco a poco se van apropiando de las soluciones y van trayendo a la mesa lo más importante, que es respetar y cuidar las próximas generaciones. Hay un proverbio africano que lo describe muy bien. Nosotros le pedimos prestado esta generación a nuestros hijos. Se la pedimos prestada hace 25 años atrás. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, a los padres, a los abuelos, a los hijos, hemos entregado una generación rica, educada, ordenada, saludable, segura, apoderada, responsable. No. Así que si no podemos contestar eso, como lo acabo de preguntar, sin duda alguna tenemos que ser parte de esa solución. Y de la única forma en que somos parte de la solución es bajándonos un poquito de las gradas y entrando al juego verdadero, aunque nos duela, aunque nos saquen los closets, las cosas del closet, aunque nos tiren unos memes surfeando en un bolle pan. Pero mira, no, fue así, primera hora, pero fue así. Pero yo prefiero que se haga eso. Yo prefiero que me acusen de estar haciendo, que se callen por no hacer nada. Yo prefiero ser parte de la solución. Yo los invito a que sean parte de la solución, porque de nada vale. Si una sociedad no se apodera, no hay desarrollo económico que la sostenga. Si una sociedad no se apodera, no hay un modelo educativo que funcione. Si una sociedad no se apodera, no hay un modelo de salud que nos sirva para nada. Y si tenemos una sociedad que todavía nos estamos levantando por la mañana preguntando quién nos va a resolver el problema y pensamos que alguien nos va a resolver el problema, yo creo que los últimos acontecimientos ocurridos en el Senado de los Estados Unidos, sin duda alguna hablan que sí, estamos dispuestos a ayudarte, Puerto Rico, pero ven aquí con información financiera actualizada, que no viniste, no es el 2013, es el 2015, ven con un plan coherente, que yo pueda apostar a ese plan y que ese plan sea financiable. Tráeme alternativas de superación y de desarrollo, pero no me vengas a pedir por el simplemente hecho de que yo soy boricua para que tú lo sepas. Venme a pedir porque lo que me traes a la mesa tiene muchísimo y muchísima importancia para nosotros. Yo creo fervientemente, como dice Manuel y como dice Heidi, la deuda hay que pagarla. Los que hemos estado al punto del knockout, levanto la mano. En el año 2000, si no hago un plan de negocio vigoroso, si no busco ayuda, capítulo 70, no el 13, el 70. Pero tengo un amigo que no está aquí conmigo, estaba conmigo anoche, Luigi Romero, que me dice, Manolo, antes de quebrar, agota todos los resultados, porque el quebrado es como un tatuaje. Y un país que se atreve irresponsablemente, sin hacer el análisis, a anunciar una quiebra o un impago, es un acto de irresponsabilidad que mancha a cada uno de los puertorriqueños. Así que mi propuesta es que nos apoderemos. Mi propuesta es que sin duda alguna la partidocracia no tiene espacio en el futuro. Que sin duda alguna una candidatura independiente descomprime el aparato político, lo descomprime y pone en la figura del gobernador, que es la máxima figura en Puerto Rico, nos guste o no nos guste. Las lealtades son en el gobernador, no a nadie más. Pone un ente neutral que le permite al legislador poder gobernar sin presión política partidista y que le permite al jefe de agencia ser un servidor público como lo tuvimos en un momento dado. Detrás de mí no hay una campaña, no hay tumbacoco, no va a haber tumbacoco ni va a haber patinación, porque creo que eso es una violencia a la convivencia de los seres humanos. Pero detrás de mí sí les puedo asegurar que habrá una persona que abogará por un cambio
para hacer de Puerto Rico el país que queremos y necesitamos todos los puertorriqueños. Con esto termino y no los aburro. Para mí es extremadamente importante, pero extremadamente importante que entendamos que a mí no me une ningún interés particular. Lo que he dicho de no vivir en fortaleza y de guiar mi propio carro y de no tener escolta, no lo he dicho para ganar adeptos a esto. Lo he dicho porque el ejemplo empieza por casa. Lo he dicho porque hay mensajes pequeños que se convierten en mensajes grandes. Puerto Rico, un mejor Puerto Rico es posible, pero tiene que ser un Puerto Rico apoderado, un Puerto Rico que conozca cuáles son sus problemas, que trabaje con ellos y que no solamente limitemos la discusión al tema de la deuda, porque hay temas tan triviales que nos afectan igual o más, que es la oscuridad que vivimos, porque se roban el cobre y no hay ningún tipo de consecuencia por robar cobre en Puerto Rico. Una cosa tan sencilla como esa. Pero mientras podamos tener bolas de humo que nos distraen desde el estatus hasta todo lo demás, sin duda alguna dejamos de atender las cosas que hacen de este país y que a la hora que un evaluador financiero, que como dice un amigo, son medio sordos, medio mudos y medio ciegos, pero cuando ellos ven un país ordenado, es el país que podemos entonces aspirar a cumplir las posibilidades o los deseos específicos de cada uno de ustedes, quien quiera ser libre, quien quiera ser Estado o quien quiera continuar con esta cosa que no se ha definido todavía que queremos vivir. Así que yo les doy las gracias, me tengo que excusar, pero de corazón no podía dejar pasar esta oportunidad de un llamado al país. Puerto Rico es posible. La crisis nuestra no es nada comparada con otras crisis. Necesitamos unidad, voluntad de propósito y eliminar la partidocracia y que los recursos competentes del país no se queden simplemente en las oficinas de Atorrey o en la grada. Que los recursos competentes de Puerto Rico bajen al terreno del juego y se apoderen ordenadamente del país, que al final de cuentas es lo único que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas que han llegado y las estoy aquí sorteando, así que vamos a comenzar con algunas. Quizás alguna de las más fáciles, en lo que sorteo todo lo que ha llegado. Pero una pregunta dirigida a Manuel Moreda: ¿cómo se puede afectar la deuda de los municipios en este proceso de renegociación, de reestructuración? Tengo este micrófono. En cuanto a la deuda de los municipios, realmente tengo que pasar la batuta porque yo me especializo en la deuda que trafican en el mercado secundario. La deuda de los municipios es mucho más ilíquida, es deuda física en la mayoría de los casos y que están en bóveda y está en las manos del FDIC, de los bancos de los cuales ellos tomaron control. O sea que honestamente no me siento confiado en darle una contestación en estos momentos. Sin embargo, le puedo decir que, pues como le presenté en la presentación, hay ciertas situaciones, como por ejemplo en el sistema de retiro, en el cual pues un incumplimiento por un municipio en el pago de las aportaciones de los patronos al sistema. El sistema tiene la habilidad de ir al CRIM y recobrar la parte de las aportaciones que no se hicieron por el patrono, y pues en ese sentido pues se puede ver afectada la capacidad de repago del municipio, ya que se le eliminan esos recaudos del CRIM y otras situaciones más específicas a los municipios, pero honestamente no es algo que yo analizo desde un punto de vista financiero, simple y sencillamente porque la deuda de los municipios no trafican en el mercado secundario como la deuda de los grandes emisores de Puerto Rico. Ok. Tengo una pregunta. ¿Tú ibas a hablar de eso? No, y que no tenemos la TH del Banco de Fomento. Bueno, sí. Ya los municipios no pueden ir ahí. Heidi, despedir empleados públicos, ¿de qué manera alivia la crisis económica del gobierno? Pues el desempleo aumentaría y el sector privado no tiene ofrecimientos para la población puertorriqueña. Bueno, es inevitable, nos va a costar esos empleados públicos que se dejen. No estamos hablando de que ahora voten a 300,000 personas, pero de algunas agencias que realmente no están dando ningún servicio ni rendiéndolo, hay que dejarlos desempleados. Bueno, pues algunos de ellos tomarán la salvación única de pasaje de ida, otros pues podrían ser un poquito más valerosos y decir, como ha sido la experiencia de algunos, especialmente después de la Ley 7,
pues empezar sus propios negocios. Así que opciones hay. Yo creo que la persona que realmente confía en sus habilidades puede salir adelante. ¿Por qué pensar que todos tienen que estar empleados? Bueno, la realidad es que si ves las estadísticas, donde está viniendo el crecimiento de empleo en Puerto Rico ha sido en el sector privado únicamente. Y en el autoempleo también, porque se están estableciendo ellos mismos. Así que yo creo que no es como la crisis terrible. Además, si ahora el gobierno no nos tiene que sacar más de nuestro bolsillo, pues mira, tendríamos un poquito más para gastar, ¿verdad? Así que... Sí, eso es verdad. Esta pregunta es para ambos, para Heidi y Manuel. ¿Ustedes creen realmente que el número de liquidez del Banco Gubernamental de Fomento es cierto y real? ¿Vamos, transparente? No. Yo estoy de acuerdo. Que no es real. Ok. Manuel, ¿qué usted haría en 3 puntos? ¿Qué usted haría si fuese parte de esta junta fiscal? ¿Cuán rápido podríamos recuperar la confianza de los mercados para buscar financiamiento? Honestamente, después de la noticia de hoy y lo que comentó Heidi, es muy difícil decir que yo haría en parte la Junta. Quizás pues trataría de emular un poco a Manolo Sidre y ser sumamente vocal, porque aparentemente los poderes que me confiere la Junta no son suficientes para hacer ningún cambio real. Así que, back to square one. Pero, generalmente, cuando hemos tenido... Heidi, es una buena pregunta que te voy a dirigir. En el caso de Washington, Detroit y Nueva York, esas juntas fueron impuestas por el gobierno federal. Exacto, ahí no había opción. Había una opción. ¿Tú crees que estemos dirigiéndonos hacia esa opción? O sea, que el camino se está allanando, queriendo o sin queriendo por la legislatura, a que entonces se tome una posición federal, igual que en Washington, Nueva York o Detroit? Yo creo que el Congreso va a tratar de evitar tocar a Puerto Rico con una vara de 9 pies. Lo que sí el Congreso, me parece a mí, podría hacer es decirle, pues mira, aquí tienes el paquete. ¿Tú quieres el capítulo 9 de protección? Si lo pensara que eso es factible para Puerto Rico, aquí lo tienes, pero esto va atado con esta Junta de Control y de Responsabilidad Fiscal. Take it or leave it, pero no es que te lo voy a imponer, es que tú lo vas a aceptar. Es como al esclavo, ¿no? Vamos a darle la libertad, tú la escoges. Oye, pero si te la doy, sabes que tienes que buscártelas por ti mismo y mantenerte. Ya no, yo no te voy a mantener, así que es como darle esta falsa impresión de selección. Es Puerto Rico quien la va a escoger, no es que el Congreso te la va a imponer. Muy distinto. Ya veo, vale la semántica. Solamente si puedo añadir a eso los comentarios del Congreso, me parece que ayer, del senador Hatch, y no recuerdo el nombre del otro. Básicamente están diciendo que para conseguir el apoyo de los republicanos hace falta implementar una junta fiscal en conjunto con la propuesta de capítulo 9. Sí, así que sí, aquí hay uno de los miembros de APAF que me enseñó una cosa que se llama el Golden Rule, y está sentado por ahí, no sé, pero hay una de eso que ustedes saben, el Golden Rule. Y se interpreta así: he who has the gold makes the rules. ¿Ok? Una pregunta para todos. Y cerramos el Banco Gubernamental de Fomento. Quiero decir, ¿lo liquidamos? No, yo no lo liquidaría, no, todavía no. El agente fiscal es todavía importante. No es lo mismo decir, sí, ciérrenlo. No es lo mismo decir, mira, el diablo viene a tenerlo aquí al lado. Las repercusiones pueden ser todavía peores. ¿Quién está tratando de negociar algo en esta deuda? ¿Quién lo va a hacer? No es María Teresa, ¿verdad? Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado en decir, hay que cerrar el Banco de Fomento. Quizás si hubiese sido el Banco de Fomento, que está con un regulador como el FDIC, primero no hubiese estado en los problemas que está, y de haberse metido en los problemas ya lo hubiesen cerrado. Pero ese no es el caso. Este es un agente fiscal. No es un banco central a la Perú o de otro país independiente, pero tiene algo de similitud en eso. Yo añadiría que, aparte del hecho de que el agente fiscal, también el GDB ha funcionado como un vehículo para transferir dinero entre las diferentes agencias de Puerto Rico, y en un momento donde hay escasa liquidez y algunas de las agencias no tienen acceso a financiamiento, pues
en cierto sentido es esencial tener ese vehículo para poder pues, tratar de solucionar los problemas de la manera más eficiente. Eliminarlo sería un reto adicional para solucionar los problemas de ciertas agencias. Okay. Hay varias preguntas, pero nos queda un minuto para terminar. Como prometimos, queríamos terminar a las 2 en punto. Con el programa, y esto la voy a tratar de resumir esta pregunta, con el programa político, ¿no? Entrando en el proceso eleccionario, que nos... ¿cómo pueden lograr que los políticos tomen las decisiones que hagan falta? Eso necesitamos otro panel. Básicamente llevarlo a la corte y que la corte imponga las decisiones. Ok. Tiene que haber un movimiento de pueblo también donde ellos entienden cuando hay votos, ¿no? El problema que tenemos es que 40% de la población es la que está participando en el mercado laboral. El otro 60% no vive del mercado laboral, vive de la economía subterránea, vive de las ayudas y francamente para ellos no hay crisis. Así que en la medida en que, como dijo Manuel Sidre, si no hay compromiso de ese otro 60% de la población, tenemos serias dificultades. Ok, esta última es controversial y la voy a dejar como la última. Me quedan otras preguntas, pero no va a haber tiempo. Pero esta es bien controversial porque la quiero poner, ya que hablamos de la Constitución. Si el gobernador decide violar la Constitución, estaría incumpliendo con el juramento del día de toma de posesión. ¿Se podría acusar ante el Tribunal Supremo y forzar su dimisión? Pero ya para lo que falta, gente. Estamos hablando de noviembre del 2016. Hay otros problemas aquí más serios en si le van a hacer un residenciamiento o no al señor gobernador. Lo que tienen que hacer es unirse todos y echar para adelante. Y luego en noviembre ya las urnas son, pero hay que unirse. Esto es tirijala y esta tiraera no va para ningún lado. A mí no me importa si son azules, rojos o amarillos. Solamente para añadir, si él decide violar la Constitución, obviamente esa Constitución fue otorgada por el Congreso de los Estados Unidos y hay presidentes que permiten que el Congreso unilateralmente revoque la Constitución, o sea que esa es otra opción para lidiar con cualquier tipo de situación, aunque lo veo sumamente difícil que el Congreso decida desbandar el ELO. Eso es políticamente... No soy abogado. No, not correct. Exactamente. Bueno, si eligen a Donald Trump, a lo mejor lo hace. Así que muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a todos por haber venido. Creo que ha sido una tarde muy buena.